En esta mañana te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y es muy cómica este pasaje en mi vida, porque estas 2 semanas han sido de mucho afán, han sido muy complicadas. Así que esta palabra, como decía, primeramente fue para mí, el Señor me trató a mí, fui atravesado por ella y aprendí a descansar, aprendí a entregar ese afán, esas cargas, porque, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Así que, como vimos hace unos domingos atrás, el mal del pasado ya sabemos que ciertamente quedó atrás y el mal de mañana todavía no ha llegado. Por eso tenemos que vivir el presente, tenemos que vivir el hoy, proseguir a la meta. Hoy tenemos que, como cantaba Esteban, tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús. Como dice Pablo en Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, lo que está delante. Así que si algo del pasado no fue trabajado, acordate, entonces te está intoxicando el presente. Y si te está intoxicando el presente, entonces te va a obstaculizar el futuro. Así que yo te animo que puedas rever esta palabra ahí de nuestro canal de YouTube, Comunidad Renuevo de Vida. El título de esa palabra fue Desintoxicar el presente, para que podamos entonces vivir en el presente, despojados ya de ese pasado y poder ir hacia la meta, poder tener la mente clara para poder avanzar, para poder hacer aquellas cosas por las cuales el Señor nos preparó. Así que la idea de hoy es volver un poquito al centro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un mensaje claro. Él, mientras estuvo acá en la tierra, él dejó un mensaje claro y él hizo énfasis en este primer pasaje que dice: buscad primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Por eso la palabra en esta mañana se titula Viviendo en el reino de Dios. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? ¿Qué significa esto? Y significa buscar. Buscar, buscar y buscar. Es una tarea continua que no cesa. Es un presente continuo, ¿se acuerdan? El yo soy es un presente continuo. Bueno, más buscad primeramente el reino de Dios significa lo mismo, estar en un presente continuo buscando el reino de Dios. Es una forma de vivir. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Es una
manera de vivir diaria, día tras día, año tras año, todo el tiempo, hasta el último día que estemos acá. Ahora, ¿qué es buscar el reino? ¿Qué sería buscar el reino? Buscar el reino es simplemente pensar que algún día tendremos el milenio, ese poderoso milenio donde vamos a estar, donde Cristo va a regresar, ahí va ahora por segunda vez, y ahora Él va a venir en gloria, y eso es buscar el reino. No, ese no era el sentido que Jesús le estaba dando en ese momento al buscar el reino. Y buscar el reino significaba buscar el reinado de Dios. Buscar el reinado de Dios, anota ahí, buscar el reinado de Dios. El reinado de Dios, pero acá en la tierra, en el día a día, el hoy. Hoy tengo que buscar el reino de Dios. En esos momentos, en todo momento, día tras día. De hecho, el reino de Dios se estableció acá en la tierra en ese momento. Acuérdense cuando Jesús se le acerca a Juan el Bautista, ¿qué pasó ahí? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ha venido a la tierra. Ese reino de los cielos. Ahora, si hay un reinado, tiene que haber un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el rey? Si tuviéramos presenciales, les haría contestar a todos y me imagino que a una gran voz todos dirían, Jesús. Vamos, no estaba preparado esto. Jesús es el rey. Él es el rey. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Él es el rey de esta iglesia. Él es el rey de esta ciudad. Él es el rey de esta nación. Él es el rey del mundo entero. Y Él es el rey de mi vida y de tu vida. Él es el rey. Hoy le decía al hermano Esteban de terminar con ese tema famoso. Él es el rey. Ya lo va a cantar él, no se preocupen, no lo voy a andar cantando yo. Pero este reino es un reino secreto. Así es un reino secreto. Y tiene ciertos valores y en esta mañana quiero hablar solamente de uno, solamente de un valor muy importante que tiene este reino. Y digo que este reinado es secreto porque en Hebreos 11:27 dice que por la fe, está hablando de Moisés, por la fe Moisés salió de Egipto y dice que no tuvo temor del faraón y dice que él se mantuvo firme como viendo al invisible. En otra versión dice que él se mantuvo constante. ¿Constante en qué? En su propósito como viendo al invisible. Y es muy interesante, no lo vamos a ver hoy, pero ¿cómo se puede ver lo invisible? Bueno, cuando Jesús habla del reino de los cielos, bueno, es un reino invisible, que solo se puede ver si vos pertenecés a ese reino. El que no pertenece a ese reino no lo puede ver, no lo puede percibir. Por eso digo que es secreto, es un reino secreto. Así que te animo a que después en el transcurso de estos días puedas meterte ahí en los evangelios y que puedas seguir profundizando y descubriendo estos valores del reino de los cielos. Porque hay muchas claves para poder vivir, cómo vivir de la manera adecuada en este reino de los cielos. Ahora,
Hay muchas personas que pueden llamarse cristianas, pero todavía no han entrado en este reino. No han entrado. Su vida no manifiesta que vivan en este reino de los cielos, porque no han entendido a Jesús como Rey. Todavía no le han entregado su vida a Jesús como Rey. También es muy interesante cómo el Señor adopta esta figura de Rey para que nosotros podamos ver y analizar y comparar, bueno, ¿cómo es un rey acá en la tierra? ¿Cómo sería un rey acá en la tierra? Y que ahora Jesús sea nuestro rey. Empiecen a buscar cómo es el dominio, el poder que tiene un rey sobre su pueblo y empiecen a hacer la comparación, a ver a Jesús como rey. Y hay que entender que hay dos reinados. Hay dos reinados. Está el reino de las tinieblas y está el reino de los cielos, el reino de la luz. Y todo reinado tiene un rey. Todo reinado tiene un rey. El reino de las tinieblas tiene un rey. Y ese rey es Satanás. Y el reino de los cielos también tiene un rey. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey. Por lo tanto, si buscamos el reino de Dios, entonces ya nuestra vida no nos pertenece. Esa es una de las características de vivir bajo un rey, que tu vida ya no te pertenece. Ahora le pertenece al rey. Ahora le pertenece a Cristo. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿tu vida está en el reino de los cielos o tu vida está en el reino de las tinieblas? Porque déjame decirte que un rey vos tenés. La diferencia es que puede ser Satanás o puede ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es tu rey? ¿Le pertenece tu vida a Jesucristo? Cuando digo le pertenece tu vida a Jesucristo es que ahora vos ya dependés 100% de Jesús. Porque déjame decirte que o dependés de Jesús o dependés de Satanás. Siempre dependés, siempre, siempre. Entonces hay personas que no se han sometido a Jesús como el rey de su vida. Y eso no les permite entrar en el reino de los cielos. Es como estar con una foto todo el tiempo. Orar a una foto, pedirle a una foto y estar llevando esa foto a todos lados, pero no estás palpando a la imagen de esa foto, no estás conviviendo, no estás hablando cara a cara con esa foto. Estás a la puerta ahí, no entraste en este reino. Así que cuando uno entiende que Jesús es Rey, entonces ya no somos dueños de nuestra vida, ya no nos pertenece. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13, mientras te doy tiempo a buscar, ¿está todo bien? Me están mandando mensajes, no sé si es... Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice... el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el que no ha entrado en el reino de Cristo, el que no le ha entregado ahora su vida, está bajo la potestad de las tinieblas. Si no le entregaste tu vida para que la gobierne Cristo Jesús, entonces tu vida está siendo gobernada por la potestad de las tinieblas. Eso es lo que
nos está diciendo el pasaje. Y eso fue lo que pasó en Génesis. Quiero ahora trasladarme a la creación, al Génesis, al comienzo. Cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, desobedecieron y prefirieron ser libres. Ellos quisieron decidir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, qué era lo mejor para ellos. Empezar a tener el control ahora. Yo decido qué es lo bueno para mí. Cuando uno compra un artículo, lo primero que hace ¿qué es? Mirar el manual, mirar si la corriente que indica el manual del equipo coincide con la corriente que tengo en el enchufe, porque si no lo puedo quemar, que funcione todo como dice el manual. Ahí es donde yo puedo hacer una comparación. Si coincide con lo que el manual dice, entonces está funcionando bien. Si algo pasa, es porque no fue creado para hacer eso. Y Adán y Eva decidieron romper el manual, no depender de ese manual para que esa vida pueda ser próspera por la cual fue creada. Entonces decidieron ellos y no se quisieron someter bajo la autoridad de Dios, bajo sus alas. Quisieron hacer lo que ellos querían. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra que somos rescatados de la potestad de las tinieblas, somos liberados, librados, y esa palabra librado significa rescatados, y ahora somos trasladados al reino de la luz. Trasladados significa establecidos, cimentados. Y ahora estamos firmes. Por eso pensaba en ese pasaje de Moisés, cuando dice que él estaba ahí, firme, mirando al invisible, porque él estaba cimentado en lo que Dios le había dicho, estaba firme. Así que ahora somos hijos que estamos cimentados en el reino de su Hijo amado. Amén. Dice el pasaje 14, Colosenses 1:14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos al 18 y dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque Jesús nos compró y ahora nos incorporó a su reino. Entonces, Él ahora es la cabeza. Él es el rey. Él es el que piensa, Él es el que gobierna, Él es el que decide, Él es el que toma las decisiones, Él es nuestra autoridad. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Él es la cabeza de la iglesia somos nosotros. Entonces dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia. Esta palabra preeminencia es importantísima. Es una palabra que tenemos que atesorarla en nuestros corazones. Fíjense, se las vuelvo a decir. Él es el principio. Cuando habla de principio es el primero. Es el que está adelante, es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Esta palabra preeminencia en el griego es proteuo, quiere decir ser primero en rango
y en influencia. Entonces, cuando Cristo Jesús es nuestro Rey y Él está en preeminencia, entonces Él es nuestra autoridad, Él es el que nos gobierna, Él es el que nos dirige, a Él obedecemos y a Él dependemos. Amén. Así que en esa época en la que estaba Jesús, en la época de Jesús, el pueblo judío estaba bajo un imperio romano, estaba bajo un reinado, y este reino dominaba sobre Israel acá en la tierra. Entonces ahora viene Jesús diciendo, bueno, yo le traigo buenas nuevas, el reino de los cielos ahora se ha acercado, pero este reino es secreto. No vamos a destronar a ningún romano, no vamos a destronar a nadie. Este es un reino diferente, es un reino de los cielos. Este reino es invisible y ustedes pueden entrar ahora en este reino. Y toda la palabra de Dios ahora nos dice que este reino, que en este reino que tiene Jesús, Él tiene la preeminencia, tiene el rango máximo. Él es el Rey y Él es primero en todo. Así que uno entra ahora a este reino secreto, invisible, donde ya tenemos una figura, un Rey que nos gobierna, que tiene autoridad plena y donde ahora todos nosotros que estamos en este reino, entonces le damos la preeminencia en nuestras vidas. Toda decisión que nosotros tomemos tiene que ser consultada con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder hacer algo con bendición. Con bendición. Si nosotros tomamos una decisión sin consultarla, tenemos el 50% que salga mal. Nos estamos jugando. Puede ser la misma decisión que tomaría nuestro Señor Jesucristo o puede ser una decisión que tomaría el otro rey, con minúscula. La diferencia es el corazón. Puede salir bien, pero tu corazón no le está dando la preeminencia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón sincero. Ese corazón sincero es un corazón entregado a Cristo Jesús. Más allá de lo que nosotros hacemos, Él mira con el corazón con que lo hacemos. Así que esa es la clave, poder consultar. Hay un momento donde ya nos metemos tanto en el conocimiento, en esa plenitud de Cristo, que ya hay cosas que no hay que preguntar, porque ya conocemos sus pensamientos. Entonces ya hay cosas que no hay que preguntar, pero por lo general preguntar todo. Así que esto es algo que tenemos que reflexionar mucho. La pregunta sería en esta mañana, ¿Jesús es preeminente en todos los actos de tu vida? ¿Jesús es preeminente en todos los actos de mi vida? Esta fue una pregunta que yo me hacía esta semana. ¿Él es el primero en tu trabajo? ¿Él es el primero en tu matrimonio? Él es preeminente en tu economía, en tu salud. ¿Te sujetás a sus principios? Porque en todo Jesús es el que tiene preeminencia. En todo, en todo. Acompáñame ahora a Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 25. Vamos a ver una de
estas claves del reino de Dios. Hay muchas, vuelvo a decirte, me gustaría que después en la semana vos puedas estar indagando y viendo, pero yo me quiero centrar en esta mañana en una. Y vamos a ver dos pasajes claves para entender el reino de Dios y clave para conocer cómo funciona este reino en nuestras vidas. Así que Mateo 12:25, te voy a poner en contexto. Jesús acaba de echar fuera unos demonios de una persona, y los fariseos decían que él echaba fuera los demonios por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de las potestades de las tinieblas. Y se acercan, y entonces Jesús les dice esto, Mateo 12:25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. Y esta es la clave que quiero hablar en esta mañana, y es la clave de la unidad. La clave de la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo es destruido, desaparece, se cae, caput, diría alguien, caput. Asolado. Esta palabra asolado en griego es kremó y quiere decir consumido de una manera despreciada. Consumido de una manera despreciada. Y esta palabra deriva de la palabra kremos, que significa solitario, desierto. Entonces, cuando un reino está dividido, queda solitario y desierto porque es despreciado y consumido. ¿Se entendió? O sea, empezás a despreciar ahora tus recursos, tu vida, tus pensamientos. Empezás a despreciar cuando vos no estás en unidad. Entonces empezás a consumirte, empezás a consumir el matrimonio, empezás a consumir lo que estás haciendo, ese reino. ¿Y qué pasa? Empieza a desaparecer, empieza a quedar desierto. Ahí es donde los matrimonios se rompen, ahí es donde queda un hueco, un vacío en todo lo que vos puedas hacer. Entonces, cuando un reino está dividido, queda solitario, solo, desierto, no hay nadie. ¿Por qué? Porque es despreciado y consumido. Ahora, fíjense el versículo 28. Dice, pero si yo, está hablando Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, Él es el reino de los cielos. Y si Él echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que ese reino ha llegado a nosotros. Si el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, en tu familia, en la iglesia, entonces el reino de Dios está presente. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Así que en esta mañana quiero hablar de la unidad, pero en el individuo, la unidad en la persona. Quiero que tomes nota. Volvemos al Génesis, volvemos a la caída de Adán y Eva, y cuando
Cuando entra Satanás ahí en el huerto del Edén, yo veo que ahí Eva se enganchó en una conversación ahí filosófica con Satanás, se pusieron a hablar del bien y el mal, se pusieron a hablar si Dios quería o no quería que ellos fueran como Dios. No sabemos cuánto tiempo habrá durado esta conversación filosófica. Lo que sí nos relata el libro de Génesis es que al final de toda esta conversación pasó lo que Satanás quería que pase, que es la rebelión. La rebelión. Se rebelaron. Fue la decisión de Adán y Eva querer la independencia, querían la libertad para elegir y hacer lo que querían. ¿Te suena eso? ¿Eso saben cómo se llama? Desobediencia. Desobediencia. A través de toda la palabra de Dios podemos leer sobre la desobediencia. A partir de ahí, todo desobediencia. Todo. El pueblo de Israel tenía 630 leyes más o menos que habían establecidos y desobedecían una tras otra. Más leyes querían agregar para ser mejores y una tras otra las desobedecían. Todas. Y esto es un tema clave para poder entender el Evangelio y poder entender ahora el crecimiento de uno en el Señor. Ahí es donde nosotros nos podemos ver y analizar nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra rebelión? ¿Cómo está la obediencia a la palabra de Dios? Y ahí vamos viendo cómo va nuestro crecimiento. Cuando Adán y Eva tomaron de este fruto, la imagen de Dios, ¿se acuerdan ahí Génesis 1:27? Que dice que Dios creó al hombre a su imagen. Bueno, esa imagen, cuando ellos toman del fruto, esa imagen fue partida, esa imagen fue fracturada. Ahora ya no está más la imagen de Dios ahí. Y esa imagen, ¿qué significa? La palabra de Dios nos dice que todos los que están fuera de Cristo, están muertos espiritualmente. ¿Como consecuencia de qué? De la desobediencia. Ustedes saben que la palabra muerte significa separación. Por eso Dios le dijo, el día que coman de ese fruto van a morir, va a haber muerte, va a haber separación. Esa imagen de Dios que estaba en el hombre se separó, fue fracturada. Entonces todos ahora, a partir de Adán y Eva, estamos fracturados, estamos muertos espiritualmente. Así nacemos, muertos espiritualmente. Ahora, la buena noticia es que el segundo Adán, o sea, Cristo Jesús, viene a la tierra y vive más o menos unos 30 años. ¿Y qué pasa? Bueno, viene ahí el pronunciamiento como el Hijo de Dios cuando se acerca para bautizarse, dice que baja la palabra de Dios y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Ese es el pronunciamiento como Hijo de Dios. Ahí también baja el Espíritu de Dios en forma de paloma. Ahí recibe Jesús la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa luego? Bueno, ahí el Espíritu Santo dice que lo lleva al desierto para ser probado. Esa es la palabra original cuando dice que va a ser tentado en el desierto.
Él va a ser probado. Ahora, lo que sucedió ahí en ese desierto, ese es el paralelo con lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. ¿Se entiende? Cuando Jesús es llevado ahí al desierto, es el mismo paralelo que pasó con Adán y Eva. Entonces, Jesús fue probado, Satanás lo tentó ahí con tres cosas muy puntuales para que él cayera, para que esté esa muerte espiritual, para que ese segundo Adán también cayera. Pero Jesús ahí, sin embargo, tuvo la fortaleza del Espíritu de Dios, tuvo el conocimiento de la palabra de Dios y tuvo la firmeza ahí de no sucumbir, de no caer en las tentaciones que Satanás le proponía. Podemos ver que ahí Jesús se mantuvo obediente. Hubo obediencia en Cristo Jesús. Él estaba firme, firme. Entonces, el ser humano, antes de venir a Cristo, es una persona que está muerta espiritualmente. Esto lo podemos ver en Juan 10:10. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Ahora, esta palabra vida, ¿qué es? ¿Vida física? No, si ya la tenemos. ¿Vida qué? ¿Mental? No, ya la tenemos. ¿Qué vida? Vida espiritual, vida de Dios. La vida de Dios ahora en nosotros. Entonces dice, yo he venido para que tengan la vida de Dios ahora en ustedes. ¿Para qué? Para que tengan ahora vida, pero en abundancia. En abundancia. Acuérdense cuando Dios no tiene medida, Dios no tiene una regla para medir. Entonces cuando Él da en abundancia. Nunca te va a dar escasamente, dice la palabra. Él te da en abundancia. Entonces vos podés tener la vida de Dios ahora en abundancia. ¿Qué significa esto? ¿Para qué vino Jesús? Ahora, esta vida espiritual, ¿cómo viene? Viene de confesar, de la confesión de Jesús como mi Rey. Si yo no confieso que Jesús es mi Rey, que Jesús es mi Señor, que es mi único Salvador, entonces yo no voy a poder tener esta vida espiritual. Voy a seguir con la imagen fracturada. Me va a faltar algo en mi vida. Ese es el problema que muchas personas tienen cuando no tienen a Cristo. O sea, pueden tener plata, pueden tener familia, pueden tener un muy buen trabajo, pero algo siempre va a faltar, que es la imagen de Dios. Esa vida espiritual va a faltar. Entonces, en el fondo, siempre va a haber un vacío. Siempre hay un vacío. Cuando vos hablás con una persona que lo tiene todo, entre comillas, tenés que llegar a que pueda haber ese vacío. Y ahí es donde se quiebra. Ahí es donde se da cuenta que en realidad lo tiene todo, pero que es tan pobre, que lo único que tiene tal vez es dinero. Porque pudo ver ese vacío. Hasta que no lo vea, él va a seguir queriendo llenar ese vacío con mujeres, con trabajo, con dinero, con estudio, con lo que sea. Con lo que sea, lo va a querer llenar. Pero de la única manera que se llena ese vacío es con la vida de Dios. Y la única manera de tener vida y vida en abundancia es decirle a Jesús que ahora Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, que ahora dependemos y le entregamos nuestra vida como único
y suficiente Salvador. Ya ahora no soy yo, ya no decido yo, ahora decide Cristo que vive en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, vino para que tengas vida y vida en abundancia, la vida de Dios. Por eso muchas de las personas cuando vienen a Cristo y su vida terrenal sigue de la misma manera, se ponen mal, porque creen que ahora esta palabra, para que tengan vida y vida en abundancia, es prosperidad, es el mejor trabajo, es la mejor mujer, el mejor auto, todo lo mejor y en abundancia. Y no está diciendo eso la palabra de Dios. No lo está diciendo. Lo que Dios nos está diciendo es que vamos a tener la vida de Dios en abundancia. Y cuando vos tenés la vida de Dios en abundancia, entonces, como dice Jesús, todo lo demás va a venir por añadidura. Viene solo, no lo tengo que ir a buscar yo. Y no estoy diciendo que no hay que salir a trabajar, que no, pero viene por añadidura. El Señor ahora te lo empieza a dar. ¿Por qué? Porque dependés absolutamente del Rey de Reyes. Y Él se va a encargar. Él se va a encargar de que tu vida esté bien. Ahora, ahí comienza la vida, ahí comienza nuestro caminar con Cristo. Esta es la unidad ahora como individuos, como personas, la unidad. Tenemos que luchar durante toda la vida, ¿para qué? Para llegar a la perfección y a la maduración en la fe. Ese es también a veces uno de los problemas que nosotros tenemos, que es que viene una persona a Cristo y cree que ahora su vida va a ser transformada de la noche a la mañana. Entonces, cuando pecan, se desaniman, se angustian, quieren dejar el camino. Si pecan 2 o 3 veces, peor todavía. Se bajonean, se deprimen y hasta se van de la iglesia. Muchas personas les pasa esto, pero déjenme decirles algo. En esta unidad, en esta vida ahora que nosotros tenemos, nosotros empezamos a caminar en este reino de la luz. Y es muy lindo empezar a entender que este reino de la luz empieza, dice un salmo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que va alumbrando nuestro camino, nuestro caminar. La lámpara era una lámpara de aceite así de chiquitita, tenía una cadena y se tenía que poner en los pies. ¿Por qué? Porque no alumbraba mucho. Entonces, a medida que vos ibas dando un paso, ibas viendo lo que venía. No te podés adelantar mucho. No te podés adelantar mucho. Esto es paso a paso, paso a paso. Ahora, nosotros tenemos que mantener la armonía de nuestras vidas con el Espíritu de Dios. Ese sí es un trabajo nuestro. Mantener ahora esta unidad con el Espíritu de Dios. La imagen de Dios vuelve a nosotros. Volvemos a tener vida y vida en abundancia, pero tenemos que mantener una unidad, una armonía. No podemos seguir tomando decisiones solos. Tenemos que ahora ser uno con el Espíritu de Dios. Dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7 en adelante, Hebreos 5, 7 en adelante, anotalo y míralo ahí en el videograf, así después lo podés ver bien. Dice: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente.
Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¡Wow! Fíjense qué interesante. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que la tenía reclara con la palabra, el que había soportado la prueba en el desierto, rechazando todo lo que el diablo le proponía. Sin embargo, dice que hubo un momento que tuvo un gran clamor hacia su padre y dice que hasta lloró y ofreció ruegos, súplicas, dice, al que lo podía librar de la muerte. Fíjense bien esto, lo podía librar de la muerte. Y dice que fue escuchado por su temor reverente. Ahora, es interesante porque Jesús lloró 3 veces nada más. Una cuando vio al pueblo de Jerusalén, otra con su amigo Lázaro, y la tercera en el Getsemaní, minutos antes de ser crucificado, horas antes de ser crucificado. Dice que él va al Getsemaní, ya sabemos lo que significa, prensa, así que ahí él estaba angustiado y empieza a clamar, a tal punto que empieza a llorar y a rogarle al Señor, dice, al único que lo puede librar de la muerte. Ahora, ¿de qué muerte está hablando? Muchos comentaristas creen que se refiere a la muerte en la cruz. Cuando dice pasa de mí esta copa, se refiere a la muerte de la cruz por la ira de Dios. Otros no estamos de acuerdo con esa referencia porque Él vino a morir en la cruz. Sería muy ilógico pensar que en ese momento Él dijera, no quiero morir. No lo creo así. Otros comentaristas hablan de que en ese momento puntual que Él estaba orando, lo venían a matar. Entonces Jesús clama y dice que no quiere morir en ese momento para poder ir a la cruz. Ahora, me quedé pensando y digo, hay una tercera muerte, que es la muerte espiritual. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se negaba a ir a la cruz? Porque dice la palabra que Él fue escuchado de ese temor reverente, o sea, Él fue librado de una muerte, ya sea física en ese momento, yo creo espiritual, Él fue librado. Ahora, yo me inclino más a pensar que Él fue librado de la muerte espiritual. Si Él no obedecía ese propósito por el cual vino a ser, Él iba a morir, esa imagen se iba a ser quebrantada, porque Él vino a ser ese cordero perfecto. Solo un cordero perfecto podía quitar el pecado del mundo. No un cordero con una imperfección, con una desobediencia. Él no podía vivir eso. Así que yo creo que Él fue librado de esa muerte espiritual. Y dice la palabra que mediante el sufrimiento Él aprendió a obedecer. O sea, todo lo que Él vivió, Él aprendió a obedecer. Tal vez le gustaba, no. ¿Tenía dolor? Claro que sí. ¿Se angustiaba? Lo podemos ver. Pero Él dice que Él clamaba para poder ser librado de esa muerte. Y dice que era escuchado por ese temor reverente de querer hacer la voluntad de su Padre. Así que dice el versículo 9, y una vez más, dice, y una vez más, fíjense, ¿cuántas habrá pasado el Señor? Y las pudo sortear, pudo obedecer. Dice, y una vez más alcanzó ¿qué? La perfección. La perfección. Llegó a ser el autor de la salvación eterna. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. Fíjense, para todos los que le obedecen. Qué
importante. Saltamos al versículo 14 de Hebreos 5. Fíjense, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Fíjense, esta palabra, discernir entre el bien y el mal, ¿les suena, les viene a la mente? Porque es la misma frase que estaba en Génesis. Ustedes van a poder discernir entre el bien y el mal. No dependan de Dios. Bueno, fíjense, ahora nosotros vamos a aprender a discernir, saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Fíjense que sigue y dice, y a los que han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Cuando uno ve los pasajes anteriores, el autor de Hebreos está hablando de que nosotros como niños recién nacidos, cuando aceptamos a Jesús, empezamos a caminar. Ahora tenemos vida y empezamos a ser niños. Y como niños empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Nos alimentamos. Ahora, hay un momento que dice que el alimento sólido, o sea, ya no es para niños, ya hemos crecido, ya hemos caminado, hemos tenido un recorrido de vida. Ahora empezamos a alimentarnos de sólido. Entonces dice que este alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? ¿Cómo nosotros vamos caminando para empezar a alimentarnos de un alimento sólido y poder empezar a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque cuando yo empiezo a discernir, esto está bien, esto está mal, entonces empiezo a obedecer. Empiezo a decir, esto es lo que está bien y decido hacer esto, no decido hacer lo malo. Entonces, ahora nosotros como individuos, como personas compradas por Jesús, con vida, dice que empezamos a alimentarnos ahora de un alimento sólido. ¿Por qué? Porque alcanzamos madurez. Entonces podemos discernir entre el bien y el mal. Y esto quiere decir que en nuestro peregrinar en el mundo, algunos aprenden a obedecer. En nuestro peregrinar en el mundo, algunos aprenden a discernir entre el bien y el mal. Algunos aprenden a dejar el pecado. Y con todo esto no quiero decir que los que no aprenden pierden la salvación. No. Pero siguen siendo esos niños fluctuantes que, como dice Pablo, o sea, siempre tengo que estar dándole la misma palabra, los rudimentos del mundo, el ABC, otra vez lo mismo. Y cuando hablo de peregrinar, esta palabra de Hebreos está dirigido a cristianos, a personas que han recibido a Cristo, pero a personas que han recibido a Cristo, pero que dejaron de ser niños. Ya no son esos niños fluctuantes que están peleando con todo. Empiezan a madurar, empiezan a crecer, donde ya sí en un momento se alimentaron de la leche espiritual, se alimentaron del ABC, pero ahora empiezan a alimentarse con alimento cada vez más sólido, con alimento ya que empieza a avanzar el niño. Entonces, aprenden a peregrinar. Esta palabra peregrinar, si no te queda claro qué es, yo te animo a que puedas ver la película, es una película en dibujito animado, muy, muy linda, que se llama El proceso del peregrino. El proceso del peregrino.
Buscala, mirala en familia, es una muy linda película. Ahí te va mostrando cómo es la vida de una persona. Y aprenden a qué? A usar sus facultades ahora, estas personas maduras. Aprenden a usar sus sentidos. Ahora, con los errores, claro que sí. Claro que sí. ¿Metiendo la pata? Claro que sí. Dice la palabra que vamos a pecar hasta el último día. Dice la palabra que no es que no vamos a tener errores. Claro que sí. Y ese es nuestro peregrinar. Ahora, algunos se levantan, meten la pata, metemos la pata, cometemos errores, pero nos levantamos. Nos levantamos. Y ahí volvemos a peregrinar. Y así vamos aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. Es un peregrinar constante. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Y eso nos va dando madurez. Vamos empezando a ser perfeccionados. La palabra perfeccionado quiere decir completo. La palabra perfecto quiere decir completo. La palabra perfeccionado es que nos vamos completando. Por eso dice que Jesús fue perfeccionado y una vez que fue completo, vino la cruz. Ya está. No hay más nada que hacer. Entonces vamos a ser perfeccionados. Por eso dice que Jesús una vez que alcanzó entonces esa perfección, una vez que fue completo en ese aprendizaje, ¿en qué aprendizaje? En la obediencia. La obediencia. Nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Una vez que alcanzó esa obediencia, dice que llegó a ser el autor y el consumador de nuestra vida. ¡Wow! ¡Wow! Por eso ahí podemos ver en Hebreos, capítulo 12, versículo 1, donde dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder vivir según el reino de Dios debemos soltar el peso, soltar las malas costumbres. Tenemos que soltar esos malos hábitos, los malos pensamientos, pensamientos de temor, pensamientos de angustia, pensamientos de depresión, del no puedo, yo no sirvo. No lo voy a lograr. Todos esos son malos pensamientos que tenemos que librarnos. Liberémonos de todo peso. Ustedes saben que lo que más nos carga a nosotros, a los seres humanos, es nuestra mente, nuestro peso. Nuestro peso son los pensamientos que nos cargan, Cuando pensamos mucho, ¿saben qué? Nos quedamos agotados físicamente. Y eso es algo que Adán y Eva hicieron ahí en el Edén. Empezaron a pensar, ¿y si como? ¿Y si no como? ¿Y será verdad? ¿No será verdad? Liberémonos de ese peso, liberémonos del pecado que nos asedia. La palabra asedia quiere decir que nos arma una fortaleza, nos asedia, se pone a nuestro alrededor. Y fíjense que él está hablando de correr con paciencia. Con paciencia está queriendo decir es que nos vamos a caer, vamos a pecar. Claro que sí, claro que sí. Que ya lo logré, no. Pero te caíste, levantate y seguí, porque los pecados
nos asedian y hay un momento en que estamos frenados en esa carrera. Ahí es donde decidimos irnos, decidimos alejarnos. Despojémonos, dice, despojémonos de todo peso. Todas aquellas cosas que nos llevan al pecado que nos empieza a rodear, nos cercan. Y dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le espera, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Puesto los ojos en el preeminente, en el Rey, en el autor y el consumador de la fe. Esa es la única manera que vamos a poder vivir en este reino de los cielos. Es la única. Así que ya a modo de conclusión, una de las claves del reino es la unidad, unidad en espíritu. Unidad ahora, porque un reino que esté dividido está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso y será destruido. Si vos no estás de acuerdo en llevar algo adelante, eso ya está en fracaso. Ya está mal gestado, porque no hay unidad. Y dice, va a ser destruido. Mientras que un reino unido es un reino con poder. Con poder. Porque ahora el poder no lo tengo yo. Ahora el poder lo tiene el Espíritu de Dios que está en mí. Esa vida en abundancia para dar. Esa abundancia es el poder de Dios. ¿Para qué? Para darlo, para transmitirlo, para que otro lo vea. ¿Se dan cuenta? Si no vivimos en la unidad del Espíritu, si no entendemos la unidad y si no experimentamos esta unidad en el Espíritu, entonces vamos a tener problemas en otras unidades, como la unidad del matrimonio, como la unidad de la iglesia. En todas las unidades que nosotros tengamos que ejercer, ya está condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo la unidad individual. La unidad mía con el Espíritu de Dios. No vamos a poder seguir avanzando si primeramente yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero si entendemos, vivimos y experimentamos la unidad en el Espíritu, vamos a poder reflejar las características ahora del reino de los cielos. Porque esas características ahora se van a manifestar en nosotros, van a salir a la luz, porque estamos en el reino de la luz. Todo sale a la luz. Dice Romanos 14:17, ya para terminar. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, algo que nos encanta a todos nosotros. Donde hay comida y bebida somos felices. Pero dice, el reino de Dios no es una cuestión de comida y bebida, sino de ¿qué? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una de las características del reino de Dios es la justicia. La justicia. Y esta palabra justicia significa hacer la voluntad de Dios, pero es hacer lo correcto a la luz de la palabra de Dios. Eso es hacer justicia. Obedecer a Dios conforme a las Escrituras. Hoy hay mucha cuestión de siento de parte de Dios. Dios me dijo en un sueño, Dios me reveló en un sueño, Dios me dijo en un hermano. Son todas cosas válidas, todas. No las voy a
despreciar. Pero lo que vos tenés que hacer tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Te lo tiene que hablar acá. Un hermano te puede decir algo, pero Dios te lo va a confirmar acá. ¿Sentís algo de parte de Dios? Está perfecto. Después tenés que corroborarlo en la palabra de Dios. Hacer justicia tiene que ver con cuando vos sabés, en el fondo de tu corazón, tengo un problema con ese hermano. ¿Qué te dice la palabra? Andá y arreglá el problema que vos tenés con ese hermano. Ahí estás haciendo justicia, porque vos vas y estás haciendo lo que la palabra te dice. Entonces vos vas al hermano y le decís, mirá, tengo un problema contra vos, lo tengo que solucionar, hay que solucionarlo, porque la palabra de Dios me dice que lo tengo que solucionar. Tengo que perdonar a otro y no lo quiero perdonar. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Bueno, que si yo no perdono, Dios no me va a poder perdonar a mí. Yo no puedo dar algo que no recibo. Entonces voy y le digo, mira, me está costando, me cuesta, pero voy a soltar perdón, porque la palabra de Dios me dice, estoy haciendo justicia, justicia de Dios. Esa es una de las características de este reino, hacer la voluntad de Dios a la luz de su palabra, no a la luz de un sentir, no a la luz de un sueño, sino a la luz de la palabra de Dios. Así que si estás buscando el reino de Jesús, el reino de luz, vas a reflejar en actos justos la obediencia por la palabra de Dios. Amén. Así que, como consecuencia también vas a tener paz. Otra característica del reino de Dios, paz. Algo que tal vez hoy está escaseando en el mundo. Pero cuando vos vivís en este reino, cuando vos dependés del mejor rey, que es justo, que es soberano, que es misericordioso, que es amoroso, que es poderoso, ¿cómo tener temor? Si yo estoy bajo sus pies, estoy rendido a sus pies, y todo lo que Él me diga va a redundar para bien. Yo tengo paz, paz en mi corazón, y eso se tiene que reflejar, se tiene que transmitir. Y voy a tener gozo, gozo en el espíritu. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que no voy a tener problemas? No, claro que sí voy a tener, porque vivimos en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiemos en este Rey, que Él venció a este mundo. Y hoy está sentado en el trono celestial a la diestra de su Padre. Por esto tenemos que entender que la unidad del Espíritu, ahora una persona que conoce a Cristo, que derrota el pecado, que se levanta, si es que pecó, se levanta y sigue, y si vuelve a pecar, se levanta y sigue, y empieza a madurar, y empieza a ser perfeccionado. Ahora mantiene sus ojos puestos en Jesús, dejando atrás todo peso que lo llevaba ahí, que lo cargaba, todo pecado que lo asedia y que le impide madurar. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia, cuando nosotros nos vamos enojados con Dios, ahí se frena esa madurez, se frena la madurez. Y quedás tal vez como ese niño. Por eso Pablo dice, no sean niños fluctuantes. Hoy voy, mañana no. Pasado sí, mañana no. Entonces soy un niño permanentemente que voy fluctuando, voy tac, de un lado para otro. Entonces vamos madurando, ¿para qué? Para discernir el bien y el mal. Este es nuestro peregrinaje en este mundo.
si estamos viviendo en el reino de los cielos. Amén. Por eso te invito, hermano, a que puedas en esta mañana buscar de este Rey. Si vos no conocés a Cristo, si vos no conocés de este Rey, déjame decirte que es muy sencillo y en esta mañana vos lo podés hacer. Podés ahí con una oración sincera, de corazón abierto, decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento de todo lo que hice en el reino de las tinieblas, porque no conocía que existía otro reino, tal vez porque nadie te predicó. Pero hoy Dios te trajo para que escuches esta palabra y que vos puedas ahora decirle: yo me arrepiento de todos esos pecados, de ese peso que cargaba una y otra vez, con dolor, con angustia, ese peso que me asediaba y que no me dejaba tener la imagen de Dios, tener esta vida espiritual. Por eso hoy yo te reconozco como ese Cordero perfecto que obedeció hasta el último minuto y que murió por mí, que pagó los pecados que tenía que pagar yo. Y hoy me trasladas a este reino de los cielos, a este reino de la luz. Hacé esta oración. Ahí déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que si hay alguno ahí del otro lado, Señor, que no te conoce como Rey, que no te conoce como su Señor, Padre, que tu Espíritu Santo lo esté guiando en esta oración, que pueda, Señor, salir de su corazón, ahora un corazón sincero, quebrantado, humillado a tus pies, para que pueda reconocerte como Señor y Salvador, para que pueda arrepentirse ahora de todos sus pecados y entregar su vida a tus pies, que pueda reconocerte como hijo, que pueda reconocerte como Señor, como Salvador, y que pueda reconocerte como su Rey. Padre, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, le doy la bienvenida a esta familia, le doy la bienvenida a este reino de los cielos, que es justicia, gozo y paz. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y yo te ruego también por aquellas personas que hoy, Señor, somos tus hijos, somos cristianos, Señor, pero que caemos y que nos levantamos, que caemos y que nos levantamos. Señor, ayúdanos a mantener la mirada puesta en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a sumergirnos en tu palabra, Señor, para seguir conociendo estas características maravillosas de tu reino. Padre, ayúdanos a despojarnos de todo peso, de todo pecado, Señor, que nos asedia, para poder llenarnos de tu Espíritu Santo. Padre, para que ahora se manifieste, para que salga a la luz, Señor, tu justicia, tu paz y el gozo en el Espíritu Santo. Yo te doy toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en esta maravillosa iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo les voy a invitar a los músicos para poder declarar que Jesús es nuestro Rey. ¿Te animás a cantar con nosotros? Él es el Rey. Y déjame, mientras viene
Esteban, decirte algo. Lo interesante de este reino es que hay un rey y también hay un papá. El tema es que son uno, tienen una unidad. Y ellos la respetan tanto, esa unidad. Es fundamental en el reino la unidad. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de este rey es justo. Este rey nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros vivimos en este mundo rodeado de aflicciones, rodeado de pecado, rodeado de odio, de amargura, de dolor, este rey mira cómo actuamos. Y si nosotros actuamos como el Señor Jesús en obediencia, lo lindo es que nosotros podemos ir ahora al Padre. Y en ese estar con nuestro papá, podemos hacer como hizo Jesús, que Él lloró, que Él clamó, que Él ahí estaba angustiado. Pero dice que Él ahí se mantuvo en obediencia. Entonces ahora podemos clamar a este Padre y este Padre va a poder ir al Rey. Pero antes de ir al Rey, nuestro Padre nos va a preguntar: hijo, ¿vos obedeciste lo que el Rey dijo? Sí, yo obedecí. Entonces quédate tranquilo, porque yo voy a ir al Rey. Y ahí es donde, en ese temor reverente, Dios contesta nuestras oraciones. Porque nosotros obedecemos. Porque acuérdense, Dios es Rey, es justo. Él imparte justicia, pero también es papá. Donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si pecamos, para pedirle perdón. Y si no pecamos, para pedir ese socorro. Para pedir ese socorro de todo lo que estamos viviendo. Pero que si nosotros nos mantenemos firmes, como mirando al invisible, Él ahí va a pelear por nosotros. Él ahí nos va a defender. Acuérdense que Jesús es nuestro abogado y Él pelea las batallas que nosotros no podemos pelear. Amén. Te invito a que puedas declarar que Jesús es el Rey de tu vida. Hermanos, nos vemos, si Dios quiere, presencialmente el domingo que viene. Estate atento para poder recibir las notificaciones para ver cómo seguimos adelante. Estén orando por los hombres que tenemos que terminar todavía el mantenimiento que le hemos hecho, pero confiando que Él es nuestro Rey, que Él nos ayuda, que Él es nuestro Señor y que Él suple todas nuestras necesidades. Amén.